Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos por este medio. Espero muy pronto poderles saludar en persona. En esta hora vamos a hablar acerca de la voz de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante es que nosotros aprendamos a distinguir la voz de Dios. Qué importante es que sepamos escuchar en medio de cualquier situación, en medio de la tormenta, en medio de las voces de este mundo, en medio de las voces de Satanás mismo, del pecado, de nuestra mente. Que sepamos distinguir la voz de Dios es algo vital, hermano, para usted y para mí. Que sepamos distinguir cuando es Dios mismo el que habla a nuestro corazón, cuando es Dios mismo el que habla a nuestra mente, es vital para que usted y yo podamos seguir caminando como cristianos, para que vayamos de victoria en victoria y no caigamos en errores, en pecados, en tropiezos. Este pasaje enseña que aquellos que escuchamos la voz de Dios debemos de seguirle. Cuando somos ovejas, ¿verdad? Está haciendo esta imagen de una oveja que conoce la voz de su pastor. Su pastor la cuida, la alimenta, la protege, la sustenta, la resguarda de todo peligro. Y es precisamente, hermano, lo que Cristo, lo que Dios mismo hace con nosotros como cristianos. Él nos guarda, Él nos sustenta, Él nos protege. Por eso este pasaje, Juan 10:27, dice: mis ovejas, es decir, aquellos que son de mi rebaño, aquellos que se dejan pastorear, oyen mi voz, y dice, y yo las conozco, y entonces me siguen. Hubieron dos personas en la Biblia que cometieron pues realmente algunos errores, pues pudiéramos decir hasta cierto punto fatales, por escuchar otra voz que no era directamente la voz de Dios. Y esto nos puede pasar a usted y a mí. Cuando usted y yo desenfocamos nuestro oído de distinguir la voz de Dios y escuchamos otras voces, las cosas no salen muy bien, que digamos. El primero de ellos fue precisamente Adán, fue precisamente Eva. ¿Verdad? Recordamos aquella escena que la Biblia nos enseña cuando ellos estaban en el huerto del Edén, después de que ellos cometen el pecado, la desobediencia de ir a tomar esa manzana. Bueno, ya le dije manzana, ¿verdad? La imagencita que tenemos como niños: toma la manzanita, toma ese fruto, lo lleva, lo prueba cuando no debía hacerlo. De todo árbol del huerto podía comer, podía disfrutar, ¿verdad? Del árbol de la vida podía disfrutar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía tomar. Resulta que hay una conversación entre Eva y la serpiente, y la serpiente logra que Eva hágale prácticamente lo que ella quería, cae en el engaño. Pero lo interesante en esta ocasión, después de que llega el Padre, después de que llega Dios y trata de restaurar la situación, una de las preguntas importantes, una de las preguntas importantes que Dios le hace es precisamente: ¿quién te dijo? Y esto es importante porque Dios siempre quiere restaurar a sus hijos, Dios siempre quiere traer restauración, reconciliación, pero Él siempre ha tenido esa manera amorosa y sabia de restaurar, que primero nos hace entender nuestro error. En esa ocasión, de una manera especial, les hace preguntas reflexivas para que ellos se den cuenta de lo que acaban de hacer. Y una de estas preguntas es precisamente: ¿quién te dijo? Adán, Eva, estos primeros hombres sobre la tierra, sobre el planeta, escucharon una voz que no era la de Dios, y fue todo un caos hasta nuestros días. De tal manera, hermano, que ellos permitieron la entrada del pecado. Nosotros aún somos pecadores por causa de aquella situación, ¿verdad? Nosotros aún sufrimos enfermedad, sufrimos muerte a causa de aquella situación. Y nuevamente viene Cristo, nos restaura, pero aquella ocasión nos damos cuenta de esta pregunta: ¿quién te dijo? En pocas palabras, Dios le estaba preguntando: ¿cuál voz fue la que escuchaste? Y cuando nosotros
dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar otras voces, las cosas no salen bien. En esa ocasión, escuchar otra voz trajo pecado al mundo, trajo muerte, enfermedad, trajo castigo al mundo, ¿verdad? Y otro pasaje similar lo encontramos cuando Elías escucha una voz que no era la de Dios y entra un gran temor a su vida. De tal manera que vemos un Elías que hacía poco tiempo atrás acababa de dejar en vergüenza, de derrotar a cientos de profetas de Baal, a cientos de idólatras, y delante de todo el pueblo hizo ascender fuego de Dios del cielo mismo hacia la tierra, consumió su altar, hizo milagros este hombre, un hombre poderoso en Dios, un hombre con gran fe, un hombre con manifestaciones del poder de Dios en la tierra. Y a los pocos días, después de vencer a todos estos profetas, resulta que se encuentra ahí escondido en una cueva. Resulta que estaba por ahí escondido, temeroso por su vida, tenía temor, tenía terror, porque escuchó y prestó atención a una voz que no debía. Era la voz de Jezabel. Cuando Jezabel lo manda a amenazar y le dice que lo va a encontrar, que lo va a matar, Elías, después de estar en el monte, está en la cueva. Del monte a la cueva nos puede llevar el escuchar una voz que no es la de Dios. Pudiéramos preguntarnos cómo es que Elías, después de haber hecho esos milagros tan grandes, tan potentes en el poder de Dios, se encontraba de demostrar el poder de Dios en el monte y ahora escondido en una cueva. Bueno, puso más atención a la voz de una persona, a la voz del diablo, a la voz del mundo y quizá a su propia voz interior, quizá a su conciencia, quizá a su carne, quizá a su lógica, en vez de prestarle atención a la voz de Dios, que es la que sustenta, que es aquella que apacienta, que la voz de Dios es la que nos guarda, la que nos protege, nos da aliento para seguir adelante. Hermano, en esta hora, escuchemos la voz de Dios. En esta situación y tiempos tan adversos, prestemos atención, prestemos oído. Dirijamos nuestro entendimiento, dirijamos nuestra capacidad a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, a leerla en nuestros hogares, por medio de su palabra, a leérsela a nuestros hijos, por medio de su palabra, al contemplarla, al analizarla, al escudriñarla en devocionales día tras día, en altares familiares, con cada uno de nuestros seres queridos. Distingamos y escuchemos la voz del Señor en oración. Oremos cada día para que el Señor siga trayendo misericordia a nuestra ciudad, a nuestro país, inclusive al mundo con esta situación de la pandemia. Oremos al Señor pidiendo que sea Él quien nos guíe y que no nos permita escuchar las voces que se están escuchando allá afuera. Quizá todo va a seguir de mal en peor porque está escrito en su palabra. Quizá falta mucho o falta poco para salir de esta situación. Lo importante es que en medio de toda adversidad, hermano, estemos escuchando con claridad la voz de Dios. No nuestra voz, porque somos hombres y mujeres cobardes, temerosos, con errores y que nosotros no tenemos poder para superar ni siquiera este pequeño virus, ¿verdad? Que no podemos ver a simple vista y cuántos estragos ha traído a nuestro planeta. Nuestra capacidad, nuestra mente, nuestra fuerza y aún ni siquiera la voz del mundo, ni la voz de Satanás, mucho menos. No escuchemos otras voces que quieran interrumpir nuestra relación con Dios, porque si escuchamos otras voces de allá afuera, si escuchamos inclusive quizá nuestra voz interior y le damos más valor a eso que a la voz del Señor, las cosas no nos van a salir bien. Así que en esta hora recapacitemos en esto y digámosle hoy al Señor: Señor, tú eres nuestro pastor, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú tienes poder sobre toda situación, tu voz es la que quiero escuchar. Usted y yo hemos recibido promesas de parte de Dios, cada quien en lo personal. Hoy digámosle al Señor: Señor, háblame nuevamente de esas promesas.
Háblame de cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo experimentar, Señor, una nueva relación contigo? ¿Cómo debo conducirme con los demás? ¿Cómo debo, Señor, guiar a mi familia en medio de esta situación adversa? Y dígale al Señor, Señor, yo necesito que sea tu voz, la voz del buen pastor, la que yo escuche, que sea tu voz a la que yo le dé importancia, que sea tu voz la que me guíe, que sea tu voz la que me instruya, que sea tu voz la que me dé paz y tranquilidad, que tanto necesitamos, hermano, en estos tiempos. La voz de Dios es poderosa. Aprendamos a distinguir la voz de Dios. Oremos, leamos la Biblia, escudriñemos siempre al Señor en nuestra vida y cómo Él obra aún en los pequeños detalles. De alguna manera pudiéramos decir, ¿verdad? Mucha gente tiene la duda, ¿y cómo sé cuando es la voz de Dios o cuando es mi corazón, cuando es mi mente? Bueno, yo lo pudiera explicar de alguna manera sencilla, ¿verdad? Simplemente cuando el Señor habla, su voz no es una vocecilla, y me gusta decirlo de esta manera. La voz de Dios no es una vocecilla parlanchina que cualquier cosa pueda opacar. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cuando Dios habla a su pueblo, cuando Dios habla a sus hijos, su voz es estruendo, es potencia, es poder, y no queda duda cuando el Creador poderoso del universo habla, porque su voz es sobre todas las cosas. Así que si usted y yo queremos aprender, Señor, ¿cuándo es tu voz? ¿Cuándo es mi emoción? Simplemente digamos, Señor, si eres tú, trae seguridad a mi corazón, trae claridad a mi mente, que yo distinga tu mensaje en mi mente y que mi corazón, Señor, tu espíritu lo llene al instante de tu presencia y pueda saber que lo que estoy pensando, lo que estoy escuchando en esa hora, viene de parte de ti. Si seguimos la voz del Señor, estamos en victoria. Si seguimos la voz de Dios, aún la tempestad que nos rodea va a callar y va a volverse paz solamente por la voz de Cristo. Sigamos buscando a Dios y en medio de toda adversidad digámosle hoy al Señor, Señor, déjame escuchar tu voz nuevamente. Déjame escuchar tu voz a mi mente, a mi corazón. Dime qué debo hacer. Yo quiero seguirte como enseña el pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchemos la voz del Señor y sigamos a Cristo. Dios les bendiga.